¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac. Es el complemento, dos leyes, la ley de Boyle-Mariotte, después vimos la ley de Charles, francés, igual que Gay-Lussac, y Joseph Louis Gay-Lussac decía, si uno no estuviera animado por el deseo de descubrir leyes, escaparían de la atención más ilustrada. Significa que uno debe buscar estas leyes, porque están ahí, pero no nos van a estar diciendo, ¿verdad? Se escapan, uno tiene que ir a buscarlas. Este científico francés, Joseph Louis Gay-Lussac, que vivió entre 1778 y 1850, encontró una relación en los gases que asocia la temperatura y la presión del mismo gas, mientras el volumen sea constante. Como resultado de ello, enunció la ley que lleva su nombre, y que te la voy a mostrar a continuación. Esta ley dice, a un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Oigan bien, esto de temperatura absoluta debe de estar en Kelvin. Esto se puede expresar matemáticamente de la siguiente forma. Vamos a mover un poquito al señor Gay-Lussac para que nos dé espacio y podamos insertar la fórmula. Tantito lo movemos. Aquí voy, dice aquí voy. E insertamos la fórmula. Mira, matemáticamente decimos que la presión inicial, comparando dos estados, el inicial y el final, la presión inicial entre la temperatura inicial es proporcional a la presión final entre la temperatura final. Estas razones son igual a una proporción y esto nos permite resolver problemas con una regla de 3, como lo que vamos a resolver a continuación. Como evidencia, esta no es evidencia, es nada más un ejemplo. Vamos a calcular la masa de un gas. Este recibe una presión absoluta de 2.3 atmósferas, su temperatura es de 33 grados y ocupa un volumen de 850 centímetros cúbicos. Si el volumen del gas permanece constante y su temperatura aumenta a 75 grados centígrados, ¿cuál va a ser la presión absoluta? Pues vamos a resolverlo y para empezar vamos a quitar este título de Gay-Lussac. He tenido que mover un poco todo para que inserte yo esta imagen que, como siempre, debe apoyarnos para poder vislumbrar la solución del problema. Bien dice que una masa de gas recibe una presión absoluta de 2.3 atmósferas y su temperatura es de 33 grados centígrados. Ocupa un volumen de 850 centímetros. Si el volumen del gas permanece constante y su temperatura aumenta, ¿cuál será la presión absoluta del gas? Bueno, aquí no es tanto la presión debe quedar igual, ¿verdad? Pero bueno, sirve para que te imagines que se está calentando el gas. Vamos, como siempre, a vislumbrar, a buscar, a investigar los datos que nos van a dar la solución. Vamos a disminuir un poco la fuente. Yo creo que así. ¿Qué datos son los que tenemos? Como siempre, vamos a subrayarlos. Tenemos una presión de 2.3 atmósferas. Una presión de 2.3 atmósferas. A esa presión le vamos a llamar presión 1. Después tenemos una temperatura de 33 grados centígrados, que es la primera temperatura.
la llamé temperatura 1, pero recuérdate que debe de estar en kelvins. Entonces de una vez la convierto. 33 grados centígrados más 273 es igual a 306 grados Kelvin. De una vez la estoy convirtiendo para que no haya problema. Y localizo un volumen de 850 centímetros cúbicos. Volumen. Lo paso a mi tabla de datos. Pero hay una observación, que este volumen permanece constante. Entonces, pues lo voy a poner en mis datos, pero lo voy a poner como constante. ¿De acuerdo? O sea, no va a haber cambios. Finalmente, seguimos viendo y dice que su temperatura aumentó a 75 grados. Quiere decir que hay una temperatura 2, la cual voy a poner. Y al igual que la temperatura 1, pues de una vez la convierto en Kelvin. ¿Cómo lo convierto? Aumentándole 273 a los grados centígrados. Esto me da 348 Kelvin. Creo que ya es todo. Ahora me concentro en lo que pregunta. Lo que pregunta es, ¿cuál será la presión absoluta del gas? Y lo pongo destacado. Ya está la presión 2. Y vamos a utilizar nuestra fórmula. Fórmula, lo escribí mal. Fórmula. Bien, nuestra fórmula es la que hace un rato te mostré y la recupero. Ya que la recuperé, de paso, le hice una pequeña transformación. Otra vez, por medio de una regla de 3, multiplicamos P1 por T2, que quedó aquí arriba, y dividimos entre T1, que quedó aquí abajo, porque despejamos P subíndice 2, o la presión número 2. Y ya estamos listos para empezar. Recortamos de manera estética, un poquito estético. Hacemos la sustitución. Oiga, profe, ¿cómo voy a saber qué fórmula lleva? Pues de alguna manera tienes que recordar que si el volumen es constante, vamos a utilizar la fórmula de este francés Gay-Lussac. Por otro lado, si fuera la presión la que fuera constante, tendrías que utilizar la fórmula del otro francés, de Charles. Y si la temperatura es constante, que eso es muy común, porque se hace en el medio ambiente, si la temperatura permanece constante, entonces utiliza la ley de Boyle-Mariotte, ¿correcto? En este caso, como bien dice el ejercicio, presión absoluta del gas, el volumen del gas permanece constante, entonces utilizamos la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac. Estoy viendo aquí que este está un poquito fuera de lugar. Lo muevo tantito. Así, ya me gustó. Bueno, vamos a hacer la sustitución. Tomo la formulita para que me guíe yo y tomo la presión 1. La presión 1 dice que es de 2.3 atmósferas. La coloco. Luego, la temperatura 2, que es 348 Kelvin. Lo cual va a multiplicar a la temperatura, a la atmósfera, la presión. Y por debajo va a aparecer la temperatura 1, que son 306 grados Kelvin. Y ahí está, le damos un poco de estética. Ya le arreglamos un poco y dijimos que entonces la presión 2 es igual a
la presión 1, que son 2.3 atmósferas. Fíjense que aquí le corté las atmósferas, voy a repararlo. Ahora sí, la presión 1, 2.3 atmósferas. Luego multiplica la temperatura 2, que son 348 Kelvin, y divide 306 Kelvin. Hecho, utilizamos nuestra calculadora, pero primero voy a subir un poquito esto. Poquitito. Ahí está. Y obtengo mi calculadora, como siempre muy a la mano. Entonces multiplico 2.3 atmósferas por 348 Kelvin entre 306. Ya no pongo el resultado parcial, ya ustedes lo ven, y me da 2.61.56. Entonces decimos que la presión 2 es igual a lo que nos salió en nuestra calculadora, que es 2.61. Bueno, pero no queremos tanto, lo dejamos en 3, ¿te parece? Y le cambiamos el colorcito. De una vez lo dejamos en rojo. Negritas. 2.615. Pero debemos hacer, por supuesto, el análisis dimensional, porque necesitamos saber las atmósferas, las unidades. Ya se me salió, yo estaba pensando. Kelvin con Kelvin se eliminan y nos quedan atmósferas. Entonces, decimos que la unidad de medida que le corresponde es la atmósfera. Y nuestra solución corresponde a, lo voy a pasar aquí, y le voy a poner un cuadrito que voy a rellenar de gris. Un cuadrito gris. Uy, queda, no me gustó. Ya mejor así. Esa es la solución. La solución que tenemos. Recuerden que no utilizamos todos los dígitos, solamente utilizamos algunos. Le voy a poner un poquito más fuerte el gris para que se vea. Aquí tienen ustedes entonces, la respuesta correcta es la presión absoluta del gas será, o la presión absoluta es a la temperatura de 75 grados centígrados es 2.615 atmósferas. Ahí está nuestra solución. Por supuesto, siempre le ponemos un destacamento. ¿Hecho? Ahí está. Cualquier duda, pónganlo en los comentarios, por favor. Pónganlo a través del chat de Teams y, por supuesto, pueden preguntar allí en nuestra sesión. Cuídense muchísimo. Gracias. Que tengan excelente día. Seguimos adelante.